Buenos días. En este video voy a realizar una demostración del manejo de una base de datos no SQL utilizando MongoDB. Durante este ejercicio voy a crear una base de datos, una colección, insertar documentos y realizar operaciones de consulta, actualización y eliminación de datos. Vamos a crear la base de datos. Entonces vamos a utilizar el comando use concesionario, que va a ser el nombre de mi base de datos. Vemos que aquí está dentro de test, pero esto es lo que siempre aparece cuando abrimos MongoDB, tanto en el shell o en la aplicación de Compass. Le damos Enter y nos dice Switch to the DB concesionario. Estamos actualmente en concesionario. Vamos a verificar que efectivamente estemos dentro de esa base de datos. Le colocamos DB, Enter y nos muestra nuevamente el prompt con concesionario. Bueno, vamos a crear ahora la colección que se va a llamar parque, para lo cual utilizamos el comando create collection o db.createCollection parque. Entre paréntesis va a estar el nombre de nuestra colección. Vemos que nos dice OK, one, lo que significa que se creó exitosamente. Una colección en MongoDB es similar a una tabla en las bases de datos relacionales como en SQL. Una ventaja que veo sobre SQL es que estas em, colecciones dentro de MongoDB son más flexibles, más fáciles, eh, porque no son tan rígidas como las de SQL. Entonces ya creamos nuestra colección parque exitosamente. Ahora vamos a insertar documentos. Em, los documentos que se insertarán serán información con respecto a unos carros, a unos automóviles. Entonces tengo aquí mi base con los carros preparados y la insertamos aquí. Podemos ver que coloqué el comando db.parque.insertMany, que significa que se van a insertar varios. También hay una opción para colocar insert one, cuando es un solo documento, que son las partes de la colección. Entonces aquí vemos que coloqué placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje, tipo, dentro de unas llaves. Estas llaves son las que nos indican que esto es un documento porque tiene una clave y un valor. Estos valores aquí podemos observar están dentro de comillas porque corresponden a cadenas de caracteres, es decir, letras, palabras, podría decirse así. Y aquí el 2020 es un número entero, por lo tanto no lleva las comillas. Igualmente un segundo vehículo, están separados por comas, como podemos ver, un tercero, un cuarto y un quinto. Al final le damos cierre con las llaves a cada documento de la colección y recuerden que como son varios eh, documentos, comenzamos con un corchete y cerramos ese corchete de los varios documentos y después cerramos con el paréntesis la instrucción que se le dio inicialmente, que fue mm, insert many. Después de esto tenemos que darle a ejecutar con enter y vemos que nos creó, parte de que nos dice que si se tomó el comando con true, eso significa que es positivo, y se colocó una serie de documentos. Empiezan con el cero, pues es una lista, es el primer elemento, tiene el número cero y el
último, que es el quinto, tiene el número 4. Se colocó para cada elemento una distinción, una identificación, que es una cadena de caracteres que o- obtiene cada objeto en este momento y nos está diciendo que se crearon todos estos cuatro elementos que fueron insertados anteriormente. Entonces, vemos que se hizo exitosamente. Vamos a consultar que efectivamente el método insert many creó los documentos que estábamos esperando. Vamos a utilizar el comando find. Comando find dentro de nuestro prompt está acompañado del comando pretty, punto pretty. Entonces find y aquí tenemos el paréntesis vacío para que nos muestre todo lo que hay dentro de esa colección parque. Y también está punto pretty con el paréntesis vacío. Este punto pretty específicamente lo que hace es darle un mayor orden al listado que vamos a ver. Entonces, es lo que se recomienda cuando estamos haciendo o aplicando el punto find para que nos muestre la colección internamente. Le damos enter y nos muestra aquí efectivamente cada uno de los elementos con su objeto de identificación asignado. Pues vemos que esto lo asigna el programa automáticamente para tener una identificación propia de cada uno de los elementos de la colección. La placa, el número de serie, modelo, marca, kilometraje, tipo, todos los datos que em, le asignamos a nuestra colección. Les decía que los no SQL son más flexibles que los datos de unas tablas, porque en una tabla de SQL se necesita cumplir con todas las características que tiene una fila, es decir, una fila tiene columnas y cada columna tiene un valor asignado, lo que implicaría que si hago una modificación a una columna, pues todas las demás tendrían que tener esa misma columna. Independientemente, aquí vemos que podemos afectar cada uno de los elementos de la colección de manera distinta. En este momento están todos iguales, pero podríamos afectar uno solo y esto no implicaría que la base de datos se dañe. Entonces, los no SQL tienen esa ventaja de flexibilidad. Bueno, em, decíamos que el Pretty permite visualizar los resultados de manera más organizada. Ahora vamos a actualizar el documento. Uno de los documentos vamos a utilizar el comando que se llama update one y vamos a colocarlo aquí para actualizar uno de los documentos. Entonces le decimos db.parque update one y aquí abrimos un paréntesis para colocar los parámetros que irán dentro de esa actualización que se va a hacer, que son la placa que identifica al vehículo dentro de las llaves, una coma y la instrucción que se da para la modificación. Aquí vemos que se utiliza el signo pesos o signo dólares, la palabra set, dos puntos y la clave que vamos a modificar. En este momento vemos que el kilometraje ya no va a ser como nos lo muestra aquí 35.000 kilómetros, sino que va a ser 36.000 kilómetros. Entonces, em, cerramos la clave, cerramos la, con la llave la instrucción completa y con el paréntesis sellamos o cerramos la instrucción de update one. Lo que hacemos aquí es darle enter y tiene que haberse modificado porque nos dice que es true.
Nos está confirmando que sí, se modificó. Ahora vamos a actualizar otro documento. Utilizamos el mismo comando de actualización, update one, pero en este momento vamos a afectar otra parte de un documento distinto. Vamos a colocar aquí este documento que va a afectar otra placa de otro vehículo, pero en este momento colocamos igualmente signo dólares o pesos, set, dos puntos, y el tipo va a ser sub premium. Entonces vemos que es otra parte del documento, ya no es el kilometraje, sino que va a ser el tipo de vehículo que se va a modificar. Entonces la llave con su valor, clave con su valor va aquí, rodeados por llaves, y se cierra la llave. Igualmente la orden se cierra con el paréntesis, le damos enter y nuevamente nos muestra que se hizo una modificación. Todavía no nos la está mostrando porque no le hemos solicitado que nos muestre la modificación. Pero entonces vamos a continuar con otra parte de la tarea, que es eliminar un documento. El comando que se utiliza para eliminar es delete one. Igualmente lo copiamos para darle un poco más de rapidez al video y vemos aquí que nos dice delete one, lo que significa que también podemos utilizar delete many si colocamos varios documentos aquí dentro de nuestros parámetros, incluidos con los paréntesis. Entonces vemos una placa con un vehículo GHI 789 que va a ser borrado. Entonces, sencillo. eh, lo que se dice simplemente es DB, parque, que es el nombre de la colección, delete one, y el carácter o la clave que identifica a nuestro vehículo. Le damos enter y nos dice que se recibió el comando, nos dice que sí, y nos dice que borró uno con la cuenta de uno. Bueno, esto es lo que utiliza la parte del comando. Ahora vamos a verificar que los cambios se hicieron. En- Vamos a utilizar nuevamente nuestro comando find junto con el comando pretty. En este momento los colocamos dentro de nuestro prompt y vemos que tenemos el nombre, perdón, db, database, punto parque, que es el nombre de nuestra colección, el comando find y el paréntesis vacío, porque necesitamos que nos muestre todo lo que hay dentro de esa colección, y el punto pretty, que es el comando utilizado para que nos muestre la base o la colección de una manera más ordenada. Le damos enter y podemos observar que efectivamente hubo modificaciones. Los 36.000 kilómetros que hicimos modificar inicialmente. Está el segundo elemento. El tercer elemento fue borrado como lo pidió el ejercicio. Tenemos el elemento 4 y el elemento 5 que fue modificado con respecto al tipo de vehículo que estábamos mostrando inicialmente. Entonces, hemos vuelto a consultar la colección para verificar que los cambios se hayan aplicado correctamente y que el documento haya sido eliminado. Ahora nos piden consultar una placa. Vamos a buscar por medio de este comando la placa de uno de los vehículos. Este comando ya lo utilizamos anteriormente, es el comando find, pero en este momento la incluimos dentro de los paréntesis que estaban vacíos anteriormente, si ustedes lo recuerdan. Vamos a utilizar la clave específica del vehículo que estamos buscando. Entonces le colocamos aquí dentro del paréntesis vacío que teníamos anteriormente la clave con el valor de placa y el número de la placa, sí, la placa dentro de las comillas, porque es un carácter, cadena de caracteres, y le adicionamos el punto pretty para que nos muestre ordenadamente. Le damos enter y efectivamente nos está mostrando aquí el vehículo que estaban buscando, la placa, el número de serie, el modelo.
marca, kilometraje y el tipo. Esto es lo que nos está mostrando que sí, efectivamente, los comandos se están ejecutando dentro de nuestra base de datos no SQL en la colección de nombre parque. Con este ejercicio se demuestra el manejo básico de una base de datos no SQL utilizando MongoDB, incluyendo la creación de la base de datos, la inserción de documentos y las operaciones de consulta, actualización y eliminación de información. Muchas gracias por su atención.